Antes de hablar de las comisarías con Horacio Pietragala, ay, ¿por qué me trabé? Me gustaría compartirles algunos números del capítulo que habla de la guerra contra el narcotráfico como una guerra contra los pobres, que habíamos mencionado que lo iba a comentar Claudia Vázquezaro, pero aprovecho y les comparto algunos datos. Sabemos que el gobierno de Cambiemos, entre uno de sus mayores problemas y preocupaciones que ellos creen que aquejan a la Argentina, ha sido el narcotráfico, y lo puso como uno de sus ejes de políticas de seguridad. Según este capítulo, en 3 años las fuerzas federales detuvieron a casi 20 personas por día por consumo. En la provincia de Buenos Aires se detienen a 100 personas por día. Los datos de detenciones y encarcelamiento muestran que la guerra contra el narcotráfico argentina se concentra en perseguir a las personas cuya detención no incide en la desarticulación del negocio ni de las redes de ilegalidades que se propagan para su desarrollo. Como se plantea en este apartado muy bien, es una guerra contra los pobres. La población carcelaria por drogas en este tiempo aumentó un 252%. Los datos disponibles no prueban la efectividad de la guerra contra el narcotráfico, pero no dejan dudas sobre sus consecuencias negativas para los derechos fundamentales. El punitivismo y el prohibicionismo persiguen a los consumidores y a los vendedores de pequeñas cantidades. Y de ese modo, personas que no cometieron delitos violentos y ya sufren vulneraciones de derechos humanos son encerradas muchas veces en condiciones inhumanas, y esto me parecía interesante para conectar con el próximo capítulo que pone la linterna sobre el tema de las comisarías, y en estos años que hemos vivido 2 episodios que evidenciaron con muchísima claridad el desprecio por las personas que están en las comisarías. Me refiero a lo que fue el incendio de la comisaría de Esteban Echeverría y el incendio en la comisaría de Pergamino. Para eso convocamos a hablar sobre este tema a Horacio Pietragala, que es militante en defensa de los derechos humanos y diputado nacional por Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Horacio, gracias por estar acá. Bienvenido y bueno, agradecer la invitación y feliz cumpleaños también al Celso. Feliz cumpleaños, sí, muy bien. Hablábamos al comienzo con María Esperanza de estos avances y de los discursos de odio, y ahí me parece que es interesante pensar como desafío, cómo hará el próximo gobierno si ya está instalada esta demanda de demagogia punitiva con tanta fuerza. Digo, ¿qué desafío se le presenta a un nuevo gobierno en relación a este tema? Sí, creo que tenemos como sociedad, como militantes, las distintas responsabilidades que tenemos como actores políticos y las distintas ONG, organismos de derechos humanos, un desafío muy grande en esta materia. Primero porque creo que esto es una deuda de la democracia y no de este gobierno nada más, ¿no? Y en esto los que nos criamos también en un barrio sabemos lo que significa la estigmatización de los sectores más populares, y lamentablemente con una radicalización a partir del 2015 que se transforma en vidas humanas, ¿no? No es que antes no haya habido alguna violación grave en materia de derechos humanos, tanto en lugares de encierro o en casos de violencia institucional, pero el rol del Estado y la respuesta del Estado era diferente en el abordaje que se le daba a la familia y cómo era el mensaje que se construía a partir de un Estado que ponía todas las herramientas para que se castigue y se juzgue, ¿no? Creo que eso viró. Eso lamentablemente hoy vemos un Estado que aplaude a los casos de violencia institucional, y esto lamentablemente es una política de derrame, ¿no? Cuando un gobierno recibe a un policía que la justicia ya está condenándolo casi por homicidio, esto se transfiere a todos los sectores de seguridad, tanto adentro de las comisarías, obvio, en los penales, pero también en la misma sociedad, transformándose en una sociedad más violenta, ¿no? No hay un límite en ese esquema de estigmatización, y casi siempre vemos que son los mismos sectores, ¿no? Si vemos quienes murieron en la comisaría de Esteban Echeverría, quienes murieron en la comisaría de Pergamino,
quienes fueron asesinados por casos muy claros de violencia institucional, vamos a ver que son los sectores más postergados de la sociedad, las minorías, los estigmatizados, Rafael Nahuel, un pibe de un barrio de Bariloche, pero que también iniciaba su identidad cultural ancestral con la comunidad mapuche y también sufrió las mismas situaciones que sufre un pibe de un barrio. Pero creo que hubo una situación muy grave, que fue lo que pasó también en Monte, que sacudió un poco a toda la sociedad, ¿no? De cómo esto se descarrió para un lado terrible, y es que eran pibes, ¿no? De un pueblo que todo el mundo acostumbra a andar con, digamos, sin seguridad, deja la puerta abierta, la bicicleta en la plaza, lo vimos cuando fuimos, cuando acompañamos a los familiares, y un accionar de la policía que parecía surrealista para el lugar donde estaba funcionando. Bueno, y esto tiene que ver con el discurso que llevó adelante, muy peligroso, y que deja una vara muy baja, digamos, en materia de derechos humanos a la próxima gestión, y creo que esto lo vamos a tener que cambiar con un discurso muy fuerte y muy claro desde el primer día, ¿no? Hacia la fuerza de seguridad y hacia toda la sociedad también. Es interesante estas tensiones que marcás porque decimos, está instalada la demanda más punitivista, pero al mismo tiempo esto de Monte que mencionás mostró un pueblo movilizado para frenar justamente, desmontar la versión policial y justamente poner estos frenos limitantes que se hacen en las calles, ¿no? Desde la resistencia, me parece. Sí, lo mismo que pasó con el 2x1, ¿no? Y sí, es importantísimo, ¿no? La sensibilidad social sobre estos temas es lo que tal vez nos falte para contrarrestar a ese discurso hegemónico que lleva adelante el poder real en cada caso de violencia institucional o en cada caso de delito, ¿no? Claro. Donde también se aplaude tal vez las acciones de justicia por mano propia. Pero creo que el gran desafío que tenemos, y a favor, creo, es que hoy los sistemas carcelarios están siendo cuestionados por gran parte de la sociedad. Lamentablemente nosotros vivimos una persecución muy grande a muchos dirigentes políticos y eso también tuvo algo bueno en lo negativo, que es que llevó a esos lugares de detención a mucha gente que antes no, a muchos compañeros y compañeras que nunca habían pisado un penal y que tenían responsabilidad política y que creo que estaban muy lejos de ver la realidad de esos lugares de detención. Y a partir de ahí creo que hoy es una demanda de todo, y con todos los que hablo dicen tenemos que cambiar el sistema penitenciario, ¿no? Y estamos hablando del federal, que está a años luz del provincial. Y creo que eso nos deja un desafío muy grande. Sabemos que va a faltar recursos económicos, es donde más vamos a tener que hacer valer los recursos políticos y el ingenio, pero también, tal vez no en autocrítica, o un poquito sí, pero nosotros decíamos que Argentina era ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo, y lo fue, digo, por el avance y por la importancia que puso en este eje nuestra patria, pero mientras nosotros inaugurábamos una comisaría, señalizábamos una comisaría de día, nos íbamos y en esa misma comisaría a la noche tal vez torturaban un pibe. Y creo que eso es el desafío que tenemos como democracia, que no nos puede pasar más. Va a haber voluntad política, hay que hacer una disputa y no solo ganar el sentido común en la sociedad, sino también en los propios compañeros y compañeras que tienen responsabilidad política. Muchas gracias, Horacio.